Muchas gracias por estar aquí. Estaba muy emocionada cuando me invitaron a moderar esta mesa y quiero presentarles rápidamente a Ana Elena y a Efraín. Voy a ir primero con usted por orden de empoderamiento femenino. Ana Elena es una artista multidisciplinaria, aparte de psicóloga, aparte de ser nacida en Chitre, no Chipre, Chitre, de padre veraguense y madre chiricana, todas estas provincias de Panamá. Ella restauró parte del archivo cinematográfico panameño para la Filmoteca de Cataluña. Panquiaco es su primer documental. Este documental se estrenó en el Festival de Cine de Rotterdam y es un documental muy lindo que quisiera retomar un poco lo que cuentas cuando hablas de él, que me queda un poco corta de lo que expresa el documental. Los Gunas, que es un pueblo panameño que está entre Panamá y Colombia. Panquiaco era el hijo mayor y cuando llegó el explorador Vasco Núñez de Balboa, o más bien conquistador español, le dio 70 esclavos hechos a su manera para servirle a los españoles y 4,000 onzas de oro en joyas. Hay un mito del que toma muchas cosas Ana Elena, es el mito de Panquiaco, el que dice que cuando este conquistador le dice acompáñame y muéstrame las riquezas, el mar le pregunta a Panquiaco, ¿qué me has hecho? Me destruiste, haciendo hincapié en el futuro comercial e invasivo que surcaría las aguas para llegar a las costas y a los demás países latinoamericanos. Es cuando Panquiaco, sintiendo inmensa tristeza, se entrega al mar. Y de ahí surge este primer documental de Ana Elena. Su segundo proyecto tiene a su abuela materna, no sé si materna o paterna, yo creo que las dos, y es una canción de amor en español, así se titula. Compitió en la Berlinale y estuvo en el MoMA, y su primera película de realidad virtual, Mosquito, A One Story, se estrenó en el Festival Internacional de Rotterdam. Ana Elena asegura que no tiene ascendencia de culturas indígenas ni afrodescendientes. Yo lo dudo. Yo lo dudo también. Yo lo dudo mucho. Sí, yo también. Habría que hacerse el test, pero lo dudo. Sin embargo, se siente profundamente vinculada a estas culturas. La cito textual. Hay muchas formas de ver el mundo y debe existir el respeto por las distintas interpretaciones de la realidad. Me duele el hecho de que esto no sea valorado en nuestra sociedad. Esa es Ana Elena. Ahora voy con el señor Efraín Asili. Bro, heart to heart. Él viene de Rosley, Pensilvania. Ciudad de las rosas, pero ya no tiene rosas, ¿no? Pero bueno. Es DJ, realizador, cineasta, performer, activista y productor de hip hop. Entre otras cosas, también, ¿por qué no hizo el homenaje a Virginia Abloh en la pasarela de Louis Vuitton del 2023? Porque hay que estar en todos los lados, señor, ¿verdad? Y entre sus proyectos está Movie Thought, Forget Ways, Many Thousand Guns, The Inheritance, Strange Math, Song for My Mother. Y tiene una curiosa manera de abordar todo porque es como si llegara a un país y entonces empezara a retratar a toda esa diáspora o no diáspora. Sus filmes se centran, hay algunos que están en Etiopía, otros en Harlem, otros en Filadelfia, otros en Ghana, en Brasil, y otros desde Quincy, el lugar de nacimiento de su madre, hasta Daytona. El trabajo de Efraín se ha expuesto en festivales y lugares de todo el mundo, como el Festival de Cine de Nueva York, Toronto, la Berlinale, el Museo de Whitney de Arte Americano, y su ópera prima The Inheritance se estrenó en el Festival de Toronto y después fue adquirida por el Whitney Museum of American Art. Creo que tenemos a dos ejemplos hermosos de lo que se puede hacer cuando nos atraviesan temas de orígenes y de razas. Y quisiera empezar la primera pregunta para ambos. ¿Qué suceso preciso recuerdan que detonó eso que les quema por dentro
que tiene que salir de forma audiovisual y no puede salir de ninguna otra. Sí, sí. Es una pregunta difícil la que planteas. Resulta difícil decir una sola cosa, pero creo que para mí, cuando era joven, crecí en un contexto negro, bautista, de la iglesia bautista, con una espiritualidad, un espiritualismo muy intenso. Era algo que estaba muy normalizado en mi vida. Cuando iba a la iglesia, la gente a menudo entraba en trance y la música era muy intensa. Y el resto de mi vida parecía muy seco, muy en comparación con eso. Y cuando tenía 7, 8 años, cuando iba a la escuela, me parecía muy aburrido la escuela, pero el contexto espiritual en la iglesia era algo muy intenso y real. Y a medida que fui creciendo, me fui acercando y conociendo cada vez más a gente que estaba sincronizada con este tipo de espiritualidad intensa. Y creo que mi comprensión espiritual del mundo me llevó a convertirme en Rastafari. Y a finales de mi adolescencia, y cuando tenía 20 y pocos años, y aprendí muchísimas cosas dentro de ese contexto acerca de las conexiones entre la diáspora, y me empoderó mucho lo que aprendí a este respecto. Y eventualmente me llené tanto de este gozo, esta energía, que decidí empezar a hacer cine para compartir algunas de las cosas que sentía y compartir estas cosas con gente que no necesariamente tiene esta inclinación espiritual, porque esta inclinación espiritual no es importante para todo el mundo, a veces incluso para mí no es importante y no tiene que serlo, pero me di cuenta de que el cine era un vehículo, un denominador común para todo el mundo, y así podía manifestar mi práctica espiritual a través del cine para otras personas. Esa fue como lo que desencadenó todo, la chispa que empezó todo. Y empecé trabajando en Etiopía, también como un tributo a mi tradición espiritual, y para mí porque Etiopía fue el país de África que nunca fue colonizado, y era importante para mí compartir eso, y con la conexión con los Rastafaris y Haile Selassie era algo muy importante para mí. Quería hacer algo con eso, y que el cine le pudiera mostrar estas cosas a la gente que no fuera religiosa. ¿El cine se convirtió en tu religión? Sí, de alguna forma sí fue. El cine se convirtió en mi... Hola. Sí, para mí, yo creo que fue un hito muy particular. Cuando tenía 10 años fue la primera vez que fui a la zona del Canal de Panamá. Para poner un poco en contexto, Panamá había una zona, una franja de 80 kilómetros de largo y de ancho, que era de los Estados Unidos hasta el 2000, desde 1914 hasta el 2000. Y en el año 2000, mi papá decide hacer un cumpleaños para mí muy extraño, alquila como una van y lleva a todos mis amigos por primera vez a la zona del canal. Entonces entramos por primera vez a este lugar que era totalmente un lugar casi como extraño. En Panamá yo había estado acostumbrada toda mi vida a estar mezclada, ¿no? O sea, la cultura china, afro, hindú, todo el mundo está totalmente mezclado. Es un lugar de mestizaje increíble. Y de repente cuando entré a la zona, no entendí muy bien qué era este lugar, como lleno de bases militares, lleno de arquitecturas, pero en la selva, donde pasaban estos barcos gigantes. Y entendí que había algo ahí que era inexplicable a partir de las palabras, sino de sensaciones. Y eso me llevó a entender por qué en Panamá habíamos sido castrados de esta cosa tan visceral de mezclarse con lo que sea. O sea, nosotros somos un país que es, o sea, geológicamente somos compos de volcán y coral, o sea, somos un accidente geográfico, no tenemos somos eso, somos agua, tierra, todo mezclado, no
no es un país que es un país de ser rico en estar transformándose, en su resiliencia. Y de repente esa domesticación del territorio, que también nos pasó porque a pesar de que los Estados Unidos se fue, seguimos con ideas, ¿no? Con muchas cosas ya en nuestras cabezas, ¿no? En nuestros pensamientos. Y de alguna manera me atravesó eso y empecé pues a decir cómo me no domestico, ¿cómo se diría? Indomesticar. Quiero volver a ser salvaje, no quiero ser civilizada. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué nos domesticaron de esta forma? Y de alguna forma es ahí donde solo encontré las sensaciones, ¿no? Para explicar este lugar tan complejo que es Panamá y además tan resiliente, ¿no? De mestizaje. Sí. Muchas gracias. ¿Qué quieres? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Michel Puertas. Igual estoy muy contento de estar aquí. Ha sido un placer observar los filmes de ambos directores en últimas semanas. The Inheritance la pude ver cuando se estrenó aquí en este mismo festival y fue un gusto ahora que me invitaran a hablar con Efraim y bueno, también con Ana Elena. A mí me gustaría hablar un poco sobre la búsqueda de la identidad. Creo que los filmes de ambos, particularmente esta primera colección de la diáspora de Efraim, con esa colección de 5 pequeños cortometrajes, el simple hecho de hablar de la diáspora africana creo que habla de una búsqueda de identidad y también incluye, contado de manera completamente audiovisual, una crítica al capitalismo, una crítica al consumismo y también cómo el mismo sistema capitalista en el que vivimos nos aleja de nuestra misma identidad. Y por parte del cine de Ana Elena, particularmente en Panquiaco, que creo que habla un poco de la historia de este personaje central, pero también es la historia de la Panamá misma, ¿no? Como que se van contando el uno al otro, van de la mano. Entonces, me gustaría que hablaran un poco sobre la búsqueda de identidad de ustedes mismos como cineastas y cómo se ha reflejado en su propio trabajo. For me, En mi caso, I think, as a creo, citizen of the United States, ser ciudadano estadounidense, it's my belief that this creo is que America's main esa es la preocupación principal de los Estados Unidos por la inmigración y por la casi eliminación de los pueblos indígenas, de la cultura indígena. En la cultura blanca hay como una energía muy reprimida y una culpa y una vergüenza de la que nunca se habla, pero que se manifiesta con esta hambre de identidad, esta necesidad de identidad. Y eso crea el hiperindividualismo, me parece, que es tan específico de los Estados Unidos. Porque esa es la preocupación principal de todo el mundo. Todo el mundo quiere ser un individuo en Estados Unidos y en mi opinión no hay demasiados pasatiempos nacionales más allá de los deportes y me parece que la identidad es la cosa que más les preocupa a la gente de los Estados Unidos y creo que de hecho de eso es de lo que se aprovecha el capitalismo, de esta deficiencia espiritual y psicológica que proviene de esto. Por ejemplo, la gente que de origen francés es francesa, pero en Estados Unidos la gente es blanca simplemente. Y ser blanco es simplemente la descripción de un tono de la piel. Y así que para mí la búsqueda de identidad es una especie de una ecuación imposible de resolver, en el que el ego se mete sin fin. Y como afrodescendiente americano, estadounidense, estás afuera de esta cultura principal de Estados Unidos y todo el tiempo te recuerdan que esa cultura estadounidense no es la tuya. Y es la percepción que muchos gente negra en Estados Unidos tiene esa percepción. Y yo, cuando
cuando descubrí el panafricanismo y el rastafarianismo y estas creencias siendo muy joven, esto creó un sentido de identidad para mí. Pero cuando empiezas a tomarte esto en serio, también se vuelve algo muy opaco, porque es una idea muy amplia, el ser panafricanista. Y me parece que crea una lucha como individuo y para llegar de una forma con muchas convoluciones, muchas vueltas, que al fin de cuentas eres americano, y eso significa tener este complejo en relación a la identidad y a la manera de lidiar con ella. Así que para mí fue como, cuando me di cuenta de esto, me di como que si el círculo se completara. Cuando empecé a hacer las películas que hice, tuve la sensación en muchos sentidos de rechazar el lugar de donde yo era. Y fue hasta que después de que acabé mi primer grupo de películas, la suite de la diáspora, me di cuenta que de hecho lo que yo había hecho era la cosa más americana o estadounidense que se podía hacer, sin ni siquiera haberlo intentado. Y el colectivo de las personas que aparecen en esa película son personas que no necesariamente nacieron en los Estados Unidos, pero todos comparten un espacio dentro de ese contexto en los Estados Unidos. Así que es una forma de ver la identidad tomando diferentes elementos de la diáspora y poniéndose en un lugar en específico y ver cómo eso crea su propia mezcla de identitaria. Y yo siento que ha sido una bendición este proceso de aprender a evitar las ideas fijas acerca de la identidad. La identidad siempre tiene que ver con el contexto, me parece. Y es algo muy confuso. Una situación que confunde mucho, o puede serlo. No sé, ya no me parece tan confusa, pero a menudo me parecía confusa antes. Y creo que cada vez más gente se mezcla o se queda, se mete dentro en estas emociones que provoca la existencia diaspórica o de la diáspora, y que a veces lleva a que te aferres a cosas muy específicas. Pero para mí, a medida que he trabajado más, tiene que ver sobre todo con explorar la fluidez de lo que es esto, más que regresar a algo que esté ahí, algo dado. Y para mí, la identidad es una situación que tiene relación con el pasado, pero que no implica el querer volver al pasado. Yo siento que quizás comparto un poco lo que dices, porque de alguna forma, no sé, siento que es un poco peligrosa la identidad, ¿no? Como crea un marco y un aspecto que encuadra las cosas, ¿no? Es como ir totalmente a eso que está luchando. Y de alguna forma, yo me siento, por ejemplo, que tengo un gran problema de identidad, ¿no? O sea, casi que la Panquiaco habla del sentido de no pertenecer a nada. Claro. Es decir, desde geográficamente mi país no pertenece ni al norte ni al sur, es como este pedazo de tierra que realmente se llama así accidente geográfico, o sea, es un accidente mi país. Entonces, al mismo tiempo siempre me he sentido que es un país sin identidad, y al mismo tiempo es por eso que ha sufrido tantas colonizaciones, porque como nunca ha tenido una identidad y ha sido tan permeable a que pase desde los animales hasta los humanos, hasta liberaciones de la esclavitud de los africanos con los indígenas. La gente en Panamá se mezcla. O sea, si yo les digo que mi tatarabuelo era de descendencia china que vino a la construcción de canal, no me lo creen. Entonces, es para mí lo hermoso es la no identidad, el no pertenecer y esa permeabilidad a estar como en ese proceso, ¿no? Y creo que en Panquiaco esa exploración fue decir, bueno, es que al final no podemos negar tampoco que fuimos colonizados, también somos eso, es parte de, no podemos negar que somos Cristóbal Colón o no aquí quien vino, Hernán Cortés, entonces es también parte de lo que nos ha ido transformando y creo que para mí es más cómo volvemos a conectar con la esencia, y la esencia es algo
muy místico a encontrar, ¿no? No sé, para mí la esencia ahora es decir, bueno, yo quiero volver al estado más mítico de mi cuerpo y a un ritual de trance que para otra persona puede ser otro. Y ese ritual me conecta con el animismo de esa selva de mi país. Pero pues puede ser eso ahora y después será otra cosa, porque los países, los territorios, las personas estamos cambiando todo el tiempo. Y eso es que nunca tendremos identidad también, ¿no? Quizás ese es un poco. Amén. Entonces, cuando uno está haciendo cualquier proyecto de los que ustedes hacen, tanto si va a videoarte, a música, experimental, cine, estas piezas que surgen primero en el cuerpo, ¿cuál es su objetivo? Cuando hay un objetivo claro a dónde llegar, yo solo quiero disfrutar haciendo esta pieza, no me importa, porque finalmente uno tiene que entrar al mundo del cine, que se vuelve un poco elitista con las cosas de los festivales, donde tenemos que encontrar fondos, porque también necesitamos dinero para hacerlas y hay que balancear los dos universos entre lo que uno le duele por dentro y también lo que necesita para financiar lo que le duele por dentro. Entonces, ¿hay un objetivo claro o solo siempre los guía el inmenso placer de nombrar ese que les duele para que no desaparezca? Porque creo que en sus trabajos hay mucho esta cosa de nombrarlo, porque a veces cuando no nombramos algo tiende a desaparecer. La sola palabra hace que persista. El solo hablar, cuando nos dicen ya cállate, deja de hablar de esta guerra, deja ya tal. El solo hecho de nombrarlo, hace que no se olvide, que perdure. Entonces, ¿cuál dirían que es su objetivo al empezar un proyecto? Viendo que tienen delante el obstáculo de la financiación, el obstáculo de mantenerse día a día y también las ganas profundas de decir todo eso que traen cargando. Yeah, that's a beautiful question. Es una pregunta muy hermosa la que haces. I don't have goals. I don't know that I've No ever had tengo goals. metas realmente y no sé si nunca he tenido, que si alguna vez las haya This tenido, idea, and you're gonna have to pardon o the objetivos. analogy, Y esta idea, y perdón por la analogía que voy a hacer these things siendo live in hombre, the body pero estas and cosas they que manifest viven en el often cuerpo as a something like menudo a se vision. manifiestan And, en for algo me, como it's la like a visión. birthing Y para that's mí happening es como un that I'm nacimiento, como un dar a facilitating. So I luz don't really que know yo what's gonna happen. facilito. I only have Así so que no much sé of that realmente como que va si va a suceder o cómo va a suceder, sino lo que hago, ni tampoco me involucro conscientemente en lo que hago, sino que más bien sé que hay algo que está sucediendo. Y cuando pienso en mi cine, dentro de mi mente puedo ver la visión, pero es como un flashazo nada más. Y cuando hago la película, es como si yo intentara tomar ese flashazo de un rayo de luz y lo intentara comprender al hacerlo. Y es difícil hacer esto porque trabajo con esto en tiempo real. Y creo que si tuviera estos objetivos o metas, quizás sería un cineasta más exitoso de lo que soy. Así que creo que puede ser algo bueno. Y de hecho me da envidia a la gente que tiene este impulso tan claro y que puede planear y hacer redes o contactos con gente de tal manera. Pero he aprendido que cuando estoy en el circuito de festivales y me presento como ciudadano, eso significa que la gente me dice que no me va a dar dinero. Y antes la gente me decía, qué bueno, que quiere ser un visionario, y me felicitaban por eso. Y creo que es bueno trabajar de adentro hacia afuera. Y el cine, claro, es caro, es un arte caro. Y involucra a muchas personas. Y yo lo que he intentado es alejarme de otras formas artísticas para hacer cine exclusivamente, pero entre el contexto de Estados Unidos es difícil porque no hay fondos para el cine y siempre presente para el cine independiente y hay que sacar cosas, así que me manifiesto a través del DJing o la música, otras cosas también. Pero me parece que más que hacer cine para mí es una necesidad más que otra cosa. Y el beneficio de trabajar de esta forma es que esto me permite persistir en terminar estos proyectos y las cosas que pienso que si tengo los medios de hacerlo en 3 meses o en 3 años y vivo con eso.
Y así es como lo hago. Y creo que no tengo mucha opción en hacerlo o no muchas veces, porque al intentar estar muy comprometido con el arte, o cuando me he comprometido mucho con el arte, a veces me deprimo mucho porque tengo muchas ideas y no tengo la manera de hacerlas. Y cuando descubrí el cine en particular, me pareció que era el mejor vehículo para lo que yo necesitaba expresar y para mi expresión personal. Pero por desgracia es es una expresión muy difícil y es industrial, y siempre estoy batallando con ese tema. Sí, yo creo que en el proceso creativo o de la forma que yo lo vivo es como hay algo muy visceral, ¿no? Que es incontrolable y que eso sale y de repente cobra una vida. Y esa vida puede ser una película, puede ser poner el cuerpo, puede ser un sonido, puede ser la forma que quiera tomar eso también, ¿no? Como intento no controlarlo, ¿no? Y que eso que va cobrando vida después uno lo tiene que llevar, ¿no? Como darle forma, pero escuchándolo al mismo tiempo. Y, y siento que es un proceso complejo, ¿no? De mucho conflicto. Al mismo tiempo, el conflicto es lo que le da esas diferentes capas, esa forma en que va tomando esa vida. Entonces, sí, siempre es difícil, ¿no? Producir cosas cuando uno está viviéndolo desde lo visceral. Pero también creo que el sistema de producción se tiene que generar para esa cosa, ¿no? Es como, eso tiene, o he tenido la suerte o he sido muy naif también. Creo que soy naif, sí. Eso lo soy. Por ejemplo, en Panquiaco yo era psicóloga y hice una maestría en cine y dije, ay, voy a hacer una película larga y después me puse a hacerla y no sé qué me metí, que totalmente poseída, ¿no? por esta cosa que tenía que vivir y ser algo. Y creo que es hermoso, es agotador también ese proceso, pero al mismo tiempo siento que pensar en el sistema de distribución es algo que le cortaría las alas, ¿no? a esta materia que está creciendo. Creo que es eso para mí un poco. Efraín, tengo que decirte que vi tu película con Louis Vuitton de moda y es maravillosa. I would like to ask you about the process for making a film. Yo en lo personal tengo formación de cineasta de escuela de cine, que es muchas veces muy conservador en la forma en la que tenemos un acercamiento, y viendo las películas de Ana Elena, que creo que no escribe mucho a priori, Efraim, que también tiene un como descubrimiento de las imágenes en el proceso, ¿no? Pero que no lo hace menos potente. En el caso de Canción de Amor en Español, o sea, yo la veía y decía, es que es una imagen súper potente esta, y después otra, y después otra. Y digo, como si no está tan previamente escrito y está en el descubrimiento durante el rodaje, por ejemplo, el ejército marchando con el ejército antiguo siendo proyectado sobre ellos, por decir algo. El caso de Frame es muy similar en The Inheritance, el uso del color, estos travelings, la influencia innegable de Godard. Me gustaría un poco que hablaran, si no escriben tanto a priori, cómo es el proceso en el rodaje para llegar a ese tipo de imágenes potentes que conectan con el espectador. En mi caso, starting with The Inheritance, empezando con The Inheritance, las primeras películas, el conjunto de películas que hice, la suite de la diáspora, eran completamente improvisadas. Y ahí el proceso
era más bien involucrarse con el proceso fotográfico de filmar la película, porque yo hago la cámara en mis películas, así que mi concepto estaba a través del lente de la cámara, veía imágenes encuadradas cuando pensaba en la película, o aprendí a hacer eso. Al principio en realidad era meramente una conexión espiritual con algo, intentaba encontrar la manera de hacerlo como si estuviera pescando, digamos, con la cámara intentaba encontrar imágenes que reflejaran lo que pensaba, lo que sentía, lo que estaba en mi mente. Pero creo, yo vengo del cine experimental y creo que hay una ingenuidad, un ser naif que puede ser útil, pero hay otro tipo de ser naif o ingenuo que significa meter la cabeza en la arena y no ver las cosas y no involucrarse en los procesos. Pero a mí me parece que termina uno haciendo películas que se vuelven como una fórmula, así que dejé de hacer películas como las que hice con la suite de la diáspora y me reté a mí mismo de escribir algo y planear algo y que pudiera manifestar lo que yo quería hacer. Y de hecho eso me puso muy nervioso al hacer The Inheritance, pero fue mi primera oportunidad de trabajar con un equipo de filmación, con actores profesionales en un set, y quise trabajar eso de una forma muy plástica que mostrara, digamos, más que nada que se enfocara en las situaciones, más que trabajar como una industria. Y para mí, de hecho, esa película es una serie de pinturas. Es como una serie de pinturas. Cada toma de una persona no era solo un vehículo para que la persona hablara, sino también era como que la persona estaba dentro de una pintura. Me influenció mucho Carrie James Marshall, el pintor afroamericano. Quería hacer imágenes que se fueran como pinturas, pero con imagen en movimiento. Y además tuvimos muy poco tiempo para filmarla. Filmé en 4 días, de principio a fin, toda. Y yo hacía la dirección, de fotografía. Hice muchos trabajos dentro del set en esa película. Así que simplemente no dormía y trabajaba todo el tiempo y hice la película en muy poco tiempo. Y cuando uno está en esa situación en la que no tienes mucho tiempo para jugar y explorar, fue muy difícil. Y de hecho fue un alivio cuando la película se manifestó finalmente como yo quería. Y en la cuestión con lo de Louis Vuitton, fue muy diferente. Ahí yo pedía las cosas y me decían, sí, claro, puede ser esto, no hay problema. Pero también ese proceso fue muy rápido. Filmé en 3 o 4 horas filmé la parte previa de la película con toda esta gente y tenemos un par de locaciones y solamente un par de ensayos y luego vino el show, el espectáculo en vivo, la pasarela en vivo. Así que eso fue algo muy visionario, pero de una forma distinta. Y de hecho estaba yo aquí en la Ciudad de México cuando escribí el guión para Louis Vuitton, porque le está aquí filmando y de repente me llamaron para invitarme a hacer eso. Me dijeron si podía ir a París en un par de semanas para filmar esta película. Y yo dije, claro, por supuesto. Así que me pasaba toda la noche despierto escribiendo diferentes guiones. Fue un proceso muy distinto en muchos sentidos, pero fue un alivio también darme cuenta de que mi trabajo cambiaba y que de hecho estaba aprendiendo a traducir mis visiones en cosas que pudiera compartir con un equipo entero de filmación y trabajar relativamente rápido con los problemas, con las cosas que quería mostrar y usando sus recursos, etc. Y ahora quiero equilibrar este tipo de proceso de cosas escritas con mi flujo de trabajo normal que tenía antes, que era filmar yo mismo todas las cosas que veía de una manera más improvisada. Así que es una cuestión complicada. Mi obra está en un momento, digamos, de encontrarse, pero me parece que se necesita pasar mucho tiempo pasé mucho tiempo en desarrollar la práctica y mi manera de ver las cosas, y ahora puedo compartir con otras gentes y con el equipo de filmación lo que quiero hacer, y me ha tomado mucho tiempo llegar a lograr esto. Yo sí escribo, yo sí escribo, claro, pienso que para mí siempre empieza algo como una sensación. Entonces una sensación es muy difícil de llevar a algo concreto, ¿no? Entonces me toma mucho tiempo, no sé, por ejemplo en A Love Song, los militares marchando con las imágenes de archivos sobre ellos,
fue una sensación que estuvo en mí y que se concretizó el día que hicimos eso, pero fue una sensación de 4 años. Desde que restauré esas imágenes y imaginé cómo se verían estos militares sobre esas imágenes, y de repente pasó y no pasó como yo imaginé. Y también eso siempre me ha pasado eso. Justamente en A Love Song también, cuando fuimos a rodarla, es una producción francesa, y yo llegué a Panamá con la producción. Era un equipo pequeño, jamás había utilizado la Amira, llegué con esta cámara increíble, no sé qué, y le digo a mi abuela, que iba a ser la protagonista, le digo, abuela, rodamos en 2 semanas, y me dice, no, yo no voy a salir en eso. Y digo, pero si habíamos hablado desde que estaba en Francia 3 meses que ibas a salir en la película, llega el director de foto, todo. No, yo no voy a salir en eso, no, no. Tuve que resolver de alguna forma que todo lo que escribí, supervisado por Belatar y todo, se fue así, casi me sale una palabra mala. Se fue todo como, bueno, la realidad es así. Y de repente, pues mi otra abuela me dice, ay, tengo ganas de hacer este ritual de mi hermano que acaba de morir. Digo, bueno, hagamos una película de eso. Y de repente ella le digo, pero ¿por qué no haces de mi otra abuela? Y de repente hacemos la película sobre mi otra abuela con esta abuela, y empezamos a ver que ella tenía una historia particular, igual, y esas cosas empezaron a salir. Entonces, de alguna forma, yo sí creo en escribir y tener algo, pero también ser permeable a que eso puede cambiar. Y de alguna forma, no sé si soy un poco estructurada de decir, hay que tener una sensación, una idea, un pensamiento, ¿no? Algo que tenga unas capas. Para mí funciona así, en capas, y después en la realidad pues hay ciertos colores, sensaciones, climas, cosas que empiezan a pasar, que también hay que estar abierto a la permeabilidad, ¿no? Y sobre todo para mí es las relaciones con las personas que están al frente, ¿no? Me necesito como conocer a esa persona de una manera muy íntima, para después entonces decir, bueno, vamos a darle esta forma a eso. Sí, creo que es estar permeable, pero al mismo tiempo jugar con las capas y dejar que esa forma tome sus sensaciones propias. Perdón. Efraín, creo que también escribes antes de lanzarte a filmar. Hay cosas que ocurren, pero también hay cosas que escribes, ideas que están ahí puestas. Y en especial quería preguntarte, estas ideas cambian un poco, pero de qué hay en ese primer guión, que luego se engrandece cuando encuentras un gesto, cuando encuentras una situación, cuando permaneces observando y te sorprende la realidad, pero digamos, ¿qué hay aquí al principio en el guión y qué cambia cuando ya estás ahí con tu cámara en la realidad? ¿Y con cuánta gente es con la que más has filmado, aparte de ti? Porque tu proceso es bastante artesanal. Eres tú haciendo foto, tú haciendo dirección, tú haciendo sonido, pero ¿qué es lo más que has trabajado? Y Ana Elena, quería preguntarte en especial por el personaje de Panquiaco. Es un pescador y pues sí, como bien decías, es una persona que no es de aquí ni de allá. ¿Cómo encontraste ese personaje? Porque me parece que si no lo hubieras encontrado, el filme no estarías en otro lugar. ¿Cómo fue que lo encontraste y empezó esta pasión que se desarrolló tanto por el cine? Bueno, en mi caso, cuando trabajé en la suite de la diáspora, escribía, tomaba notas para mí, para saber hacia dónde iba, pero no era un guión como tal, eran notas. Más allá de que en la película que eran personas recitando poesía, y básicamente lo que yo quería era buscar gente que encarnara estos poemas
y que estuviera dispuesta a leer esta poesía frente a la cámara. Así que, pero cuando realmente me senté a escribir una película fue con The Inheritance, y fue un experimento en el guionismo en muchos sentidos. La idea es que lo que pasó fue que tuve la oportunidad de filmar un largometraje en un lugar en particular, pero tenía que tener, la condición era que tenía que tener un guión, y dije, está bien, lo haré. Así que escribí el guión con la intención de no utilizarlo después e improvisar, porque es lo que con lo que yo estoy cómodo, con la improvisación. Así que escribí el guión y pude tallerear mi primera versión con una serie de personas, y trabajé muy bien con ese grupo de personas, así como dijo también Elena, logré tener una relación muy cercana con estas gentes, y lo que intenté hacer fue reescribir lo que estos individuos me habían mostrado. Y cuando llegué a filmar, ya había personalizado todos los diálogos con las pláticas que había tenido con estas personas con las que trabajé, e intenté improvisar con eso, pero me di cuenta que por la presión del tiempo, y yo filmo con 16 milímetros y es caro, me di cuenta que la improvisación no estaba funcionando. Así que a final de cuentas, volvimos a las ideas que ya estaban en el guión, y lo que ven en el corte final son básicamente las escenas que habían sido escritas en el guión, y con muy pocas cosas improvisadas. Y de hecho me sorprendió que funcionara el escribir una película de esa forma. Y en realidad esa fue la primera vez en que me senté y escribí una película. Y creo que fue mucho más fácil cuando pensé en los individuos con los que trabajé y cambiar cosas con eso. Por ejemplo, en mi primer guión tenía un personaje que se basa en una persona de Sudáfrica, pero la persona que al final actuó es de Libia, no de Sudáfrica. Así que tuve que hacer ajustes a la escritura para que esta actriz se sintiera más cómoda con la escena. Y eso me encantó. Desde entonces escribí otro guión. No quiero quejarme acerca del dinero y no hablar mucho de eso, pero me ha costado trabajo encontrar dinero para este proyecto, pero tengo un proyecto para otro largometraje. Y en cuanto a la producción más grande que he hecho, definitivamente fue la de Louis Vuitton, y creo que ha sido la única vez en la que yo solamente era director. No tenía que tocar la cámara, no tenía que tocar el micrófono, y fue maravilloso, me encantó cada momento de eso. Quiero algún día ser director al 100%, poder ser un director exclusivamente. Y para el espectáculo en vivo teníamos 16 cámaras en la pasarela de Louis Vuitton, y me dijeron que querían que sea un cortometraje y este show en vivo, y me dijeron no se puede hacer el show en vivo porque vamos a contratar al equipo que hace los espectáculos de medio tiempo en el Super Bowl de fútbol americano. Pero luego al día siguiente dijeron no, ya no vamos a contratar esos, queremos que lo hagas tú. Así que no sabía bien qué iba a hacer, pero tenía 16 cámaras, pero fue algo muy bendecido. Y el director de fotografía, Eric Gauthier, un genio de la cinematografía, y la idea, lo importante fue comunicarle la visión a este director de fotografía, y lo hizo de maravilla realmente. Y bueno, él tiene mucha habilidad, pero solamente manejaba una cámara entre las 16 que estaban filmando. Así que al final de cuentas tenía que ver con que yo pensara esta visión que tenía de un espectáculo de modas, no como tal, sino como una procesión, y con las cámaras que iban alrededor, cosa que no se hace normalmente en un show de moda. Pero gracias a Vuitton fueron muy flexibles y me permitieron hacer lo que quisiera. Y fue una experiencia maravillosa. Y pensé, bueno, nunca voy a volver a lo que hacía antes. Y empecé a hacer el proyecto que estoy haciendo ahora, y luego otra vez los problemas de fondos, y otra vez estoy yo solo con mi cámara porque no he encontrado fondos para esta otra película. Así que ha sido la experiencia en trabajar con un equipo, y en el caso de la pieza de Vuitton tenía que ser un equipo muy grande, y de hecho me ha parecido que
es mucho más difícil escribir algo como anuncios y de publicidad y de moda. Y de hecho me pregunto, ¿la gente escribe estas cosas? Y sí, sí lo hacen. Y es todo un proceso escribir los guiones y todo lo que quieres hacer con mucha claridad. Y es algo mucho más como profesional, es una aproximación mucho más profesional a la escritura de un guión. Este proceso de vivir claro, la improvisación suena como algo muy ligero, ¿no? Y yo lo siento que es muy complejo. O sea, improvisar es realmente estar presente. Y presente, pero con algo que viene de antes, ¿no? No es como voy a la ligera. O no, para mí yo vivo el proceso así, ¿no? Como improvisar es realmente estar ahí a la escucha de todo y saber que había una idea de algo y, ok, esto cómo se adapta y cómo es realmente estar a flor de piel, no hay un estado más vulnerable para mí que estar en ese momento ahí presente, ¿no? A la escucha de todo y cómo ese todo va a generar una narrativa o una pieza o algo que tenga sentido, ¿no? Pensaba eso, no sé, porque siento que ahora se habla mucho como la improvisación, pero no, es realmente, ay, duele. Y, y con la pregunta que hacías sobre Panquiaco, bueno, fue muy particular porque yo era psicóloga y actriz de teatro y había trabajado mucho en lugares como prisiones, era psicóloga de prisión antes de decidir dejar todo y hacer cine, no sé por qué tampoco. Dije, bueno, voy a hacer algo de cine documental, como me gusta el ser humano y bueno, decidí hacer Panquiaco, tenía como todas estas ideas sobre Panamá, sobre este lugar tan complejo históricamente, geográficamente, humanamente, de mestizaje. Preguntas que tengo miles todavía sin resolver sobre este lugar. Y de repente cuando estaba en Barcelona, investigaba sobre esta figura de Panquiaco justamente en muchos archivos, ¿no? Si había información sobre cuál era esta visión de Panquiaco dentro de la literatura española, dentro de la cosmovisión indígena. Investigué mucho con chamanes, cantos chamanes sobre esta figura de Panquiaco. Y de repente, pues, conozco en Facebook a este señor, Sebaldo, que tenía 60 años y escribía como todas unas poesías desgarradoras sobre no estar en Panamá. Entonces nos hicimos amigos en Facebook y me dice, vivo en Portugal y decidí ir a visitarlo sin conocerlo. Y pasamos como 3 días juntos, totalmente desgarrados de este sentimiento de no pertenecer, de Panamá, como imaginando un Panamá que era totalmente idealizado. O sea, cuando fuimos ahí no era lo que pensábamos tampoco, ¿no? Entonces, claro, yo lo confronté como con este sentido de, pero es que no pertenecemos a nada, eso es lo que somos. Y así surge la película, ¿no? De esta relación de este señor y yo, que nos dimos cuenta que teníamos un mismo conflicto y la única forma de resolverlo era haciendo la película, ¿no? Pero además que a mí lo que me encanta y que también hablando de esta improvisación y poner el cuerpo, es que claro, el conflicto de Sebaldo es real, pero la película es una ficción porque Sebaldo es un antropólogo, no es un pescador, ¿no? Entonces, de alguna forma, es también eso, ¿no? Cómo podemos en la vida tener distintos personajes, pero tenemos el mismo conflicto, ¿no? El conflicto es documental, entonces sí es una película documental porque el conflicto del personaje es documental, pero ¿qué hace el personaje? Es una ficción, ¿no? Y que creo que para mí eso es lo más hermoso del cine, ¿no? Que nos permite como hablar de ciertas sensaciones que son reales y que se sienten, pero que pueden estar totalmente mezcladas con elementos que fantaseamos, ¿no? Entre los dos encontraron que la mejor forma de darle oficio era el de pescador, entre los dos platicando. Sí, entre los dos dijimos, bueno, ¿qué eres? Ah, pescador. Digo, bueno, me voy a vivir
yo me fui a vivir 3 meses con pescadores en Portugal. Aprendí portugués de pescador, o sea, mi portugués es de pescador del norte. Entonces fue así como, bueno, hagamos esto y entonces sí es un trabajo, ¿no? Uno se mete a la piel y se queda con los pescadores y toma café y escucha y crear una relación va generando un pensamiento también. Y Cebaldo se fue contigo. Se fue a vivir conmigo. esos 3 meses. Sí, y vivimos en la película, vivíamos juntos en Panamá. Que alguien venga a decir que esto no es documental y lo que... Exacto. Siguiente pregunta. Bueno, el cine de ambos siento que tiene una cualidad musical muy importante desde el ritmo y en el sonido. En el caso de Frame, sabemos que es músico, me da curiosidad también cómo el hecho de ser músico, artista desde otra perspectiva, ha alimentado su propio cine, pero creo que se nota en el montaje, en el corte de duro y sobre todo en el sonido asincrónico, que es algo que está muy constantemente desde los primeros cortometrajes de las diásporas, el sonido asincrónico que lleva su propia narrativa, que es lo que pasa un poco en Panquiaco y en las demás películas. Es un sonido que es casi, yo decía que Panquiaco es como la historia de Panamá al mismo tiempo que vemos la historia de Cebaldo, pero creo que también está su propia línea narrativa con el sonido. Me da curiosidad, ustedes cómo, ambos cómo llevan el sonido en todo el proceso, desde antes pensarlo para la película específica y el uso que va a tener, al sonido directo, cómo se va a utilizar y después en el montaje, que es cuando se termina de controlar la película, igual en el ritmo y en el montaje, que en ambos casos yo siento que tiene una cualidad muy musical. Yeah, as a musician, Bueno, sí, como músico I've always felt very siempre me limited he in terms sentido of muy limitado skills, en términos de so mis it habilidades was como always something that I músico. felt kind of Siempre like, fue algo que yo sentía subconscious que about. I enjoyed my me process sentía with como music, muy but there were certain me daba, musical me gustaba hacer ideas música, pero no me sentía that always muy existed in my pleno head that I en was eso. never, Y había una as a música que younger existía en mi person, able to cabeza, pero manifest de joven no through podía playing an instrument or manifestarla anything. So I found realmente myself very a frustrated. través de un instrumento. As Así a que me musician, sentía muy not frustrado como being músico able yo, to get al no certain poder sounds in my head hacer que onto estos a sonidos que recording estaban would en mi frustrate me. cabeza You know, and it still llegaran does. a una grabación. De hecho, When aún me I frustra no got into poder hacer cinema, I eso. found Y de hecho, llegué al that I was having a cine very opposite porque experience. me It all felt pasó lo very contrario. intuitive and fluid and comfortable, Cuando and empecé a that hacer other cine me people sentí muy seemed cómodo, to era respond algo to muy that. So as intuitivo y soon as I started fluido film y la school, gente it respondía a lo que yo I hacía en felt very cine. comfortable Así que cuando empecé en la in escuela de that. cine me sentí muy cómodo dentro de este medio del For cine. me, I Y find that para mí, I'd say for the majority of filmmakers, em, for the y creo generally que speaking, la mayoría de los the history of cineastas, hablando en cinema, general, la historia that del its closest cine, partner is literature, in that for lo many más people, I think cercano for the para kinds mucha of gente ha sido la crew, literatura, that that's ha sido generally lo más what cercano cinema al is. cine. It's a sort Y of para visual el literature. público en general, de But hecho el for cine me, es more como evolved eso, como una cinema especie de literatura visual. is Pero para mí actually el musical, cine es más bien lo más based cercano on al cine, music es lo and ideas musical. of Y se rhythm basa en la and música, en more ideas que abstract tienen que ver con el themes and ritmo, tonality and en cosas texture, más and these abstractas, things en that don't revolve tonalidades, around texturas dialogue that are not plays. y cosas que no tienen que ver con And los so diálogos. I feel so strongly Así que yo about that I tengo, actually don't think about yo sound creo at all. mucho Shooting a que film, it's something that no if grabo I can, I sonido think cuando estoy about filmando, after. sino So más with bien es all algo of que my pienso early works, después when de I'm actually filmar. En mis filming, I'm primeras not obras, recording cuando estoy any filmando, cuando sound for filmaba, the most no part, as grababa it's just a ningún requirement sonido, of filming, al say, a menos ritual in Jamaica, que obviously, la historia lo I requiriera. Por need to ejemplo, record the si sound. filmaba un But ritual en even when I Jamaica, made por a ejemplo, film there, necesitaba I ended up not filmar using el half of the sonido. sound that I Pero incluso a recorded la hora de hacer because la it película just, I terminé don't no know, for some usando reason for el me sonido personally, que grabé, porque por alguna whatever it is, it felt razón, very ethnographic to do so. muy I personal, get que that. sentía algo muy sentía que era muy Idea, I don't know how to etnográfico. Y describe yo it no as hago such. películas It's just etnográficas. not what I'm, Y, not what I feel like I'm doing. y siento que no es eso lo And so que yo for quiero hacer, me, lo que estoy one of haciendo. my, to Así me, que para mí, arguably, the most musical filmmaker el of all time, cineasta Stan Brakhage, más musical de never todos used los tiempos sound. Maybe es he has Stan Brakhage, 150, que 200 nunca films in usa his career sonido. full of sound. 120 But películas when o I'm más watching a y silent Stan no Brakhage tiene film, I sonido. can Pero cuando veo essentially una hear it película de Stan too. Brakhage, en And esencia it took puedo me a escucharlas while también. to kind Y of me tomó un understand what was tiempo happening there. entender lo que And I pasaba. think for me, it's Y almost creo like a que type para of mí synesthesia, es una especie de where I eh, can hear things in the sinestesia composition. en el que puedo escuchar cosas en la And so, composición you know, y,
No pienso en el sonido sino hasta después de filmar. Y para mí, en la película, el sonido es el que acompaña la imagen. No es una relación entre iguales, uno a uno. Pero no quiero que el espectador sienta eso. Quiero que para el espectador sea algo muy singular. Pero para mí, yo más bien hago películas mudas que luego aumento o mejoro con el sonido. Y me gustaría que mis películas funcionaran de una forma que pudieras apagar el sonido y solo verlas y que estuviera funcionando ese ritmo de la misma forma, sin requerir una sensación auditiva. Pero bueno, claro que también cuando acabo de filmar, el trabajo del sonido me lo tomo muy, muy en serio. Disfruto mucho hacer mis mezclas de sonido. A menudo grabo mis propios sonidos, antes porque no tenía medios para hacerlo de otra forma. Pero creo que el haber trabajado como músico también me ha ayudado mucho para grabar sonido y hacer diseño de sonido hasta cierto grado. Y luego al escribir algo, una película como The Inheritance, que tiene una cuestión más literaria, alguien dice esto, alguien dice aquello, lo pensaba más bien como una especie de grupo de jazz, en el que necesitaba que hubiera algunas escenas para que hubiera una cierta cadencia entre mi gente, y lo que dijeran en sí era secundario. En The Inheritance tienen una reunión grupal que termina siendo una discusión, y la idea era que hubiera como rounds auditivos en su discusión, y eso era lo que quería que sucediera. Y me preguntan cuáles eran las notas, cuáles son las notas que va a meter en todo este contrapunto. Y eso es lo que dicen, esos son los diálogos, pero el sentido literario era secundario para mí, porque el cine yo siempre lo experimenté mirándolo. De niño veía que la gente veía películas y se acordaba de diálogos y lo restaba como chistes. Y yo me preguntaba cómo la gente se acuerda de los diálogos y de los chistes, porque pasan tantas cosas en una película que lo último que me acuerdo es de lo que dijeron los diálogos. Y realmente veo una película 3 o 4 veces y realmente no me fijo tanto en lo que la gente dice, sino en el ritmo y en el sonido. Especialmente en películas internacionales, odio ver los subtítulos y luego ver la película y que mi vista oscile de un lado a otro, sino prefiero ver la película nada más y luego ver los subtítulos después de haberla visto unas 3 o 4 veces. Sí, hay algo. A mí lo que me encanta del sonido es que es más complejo a definir, ¿no? Como el sonido puede ir a ese lugar que es a la piel, ¿no? Es una vibración que puede generar cosas en el cuerpo. Y creo que eso es lo que a mí me encanta de trabajar sonido. Sin embargo, creo, o sea, soy bastante como creyente de que la imagen tiene que hablar por sí sola, ¿no? Como, por eso el cine mudo era tan potente, ¿no? Porque la imagen podía contar ya o hacernos reír, llorar y entrar en eso que estaba contando. Por eso creo que también lo interesante de ahora de los sistemas de sonido que tenemos estamos aquí, ¿no? O sea, esto es la imagen y todo esto es el sonido, ¿no? Entonces, para mí eso es muy apasionante porque es como, bueno, trabajamos para esto, pero ahora para toda esta parte, ¿qué es lo que vamos a contar como historia? Y creo que en Panquiaco principalmente fue una aventura trabajar el sonido porque jugamos muchísimo con cómo este sonido podía generar esas sensaciones innombrables del conflicto de este personaje, del conflicto de este lugar, del conflicto de este territorio. Y siento que es ahí donde encontramos también decir lo indecible, ¿no? O por ejemplo en A Love Song, ¿no? Es una película sin diálogos, donde solamente pues están los cuerpos y ya los cuerpos hablan solos, están contando esta historia por sí solos, pero de repente pues ella baila una salsa y ese sonido pues nos lleva, esa música nos lleva a un estado donde
donde ella se libera y al mismo tiempo su cuerpo no, ¿no? Y hay Pero lo más potente ahí es cuando cortas, o sea, Ujú. cuando para la música, o sea, Ujú. es el contraste Mm. de que se para el sonido, eso es lo que lo termina haciendo más potente, Sí, ¿no? y que además, o sea, cuando lo creamos para cine, fue muy técnico, ¿no? Empezamos como este sonido viene del interior de ella, lo hacemos en mono y poco a poco la música crece y entonces ya entra en los diferentes, en el 5.1 y cortamos y, wow, este cuerpo no se ha liberado todavía. Hay algo de esta memoria, de esa dictadura doméstica que queda en ella, ¿no? Y eso pues se dice a partir de ciertas cosas del sonido, pero al mismo tiempo el cuerpo de ella está ahí presente, ¿no? Entonces el sonido es ese complemento que puede llevarnos como a esa capa de sensaciones, de algo que a mí me encanta que el sonido no se pueda describir, que se sienta. Y eso lo encuentro fascinante como trabajo de sonoro. Voy a hacerles una preguntita más, ya me callo, para que ustedes puedan preguntarles algo. ¿Te parece bien, Michel? Sí. Son muchas cosas ambos y es muy feo definirse a sí mismo. Soy psicóloga, soy cineasta, soy bailarina, soy músico, soy DJ, soy productor. Pero si tuvieras que decir, ambos tuvieran que decidir quién es su esposa, quién es su novio, quién es su amante, ¿quién decidiría que es? Entre todas las cosas que ustedes hacen. Soy un ser humano. Definitely cinema. Yeah, no two ways about it. No hay ni que discutirlo. Y también tu amante, también tu novia y todo. Cinema would be my Yo wife diría and que el music would be cine es my mi lover. esposa y la música es mi amante. ¿Y tú, Ana? Sí, yo creo que estoy casada con el cine y estoy en poliamor con la danza y la performance. Muy bien. Y para terminar, me gustaría leer este pedacito que encontré, donde la ciencia desde hace unos 4 años dice que la raza no existe, porque ni biológicamente ni científicamente hay diferencias entre los distintos grupos étnicos. Los hombres pertenecen al mismo repertorio genético y los huesos gritan que todos somos humanos. Entonces, fue un placer